Vamos a cambiar cada hábito nuestro, ya sea bueno o ya sea malo, por uno de Jesús. Tú eres digno de gloria. Bienvenido a este video y a este canal. Estoy profundamente agradecida de que de la manera en la que llegaste hasta este video. Porque más allá de un video, más allá de un trocito de YouTube, esto se trata de algo nuevo que Dios va a florecer en tu vida a través del ritmo de Jesús. Y es que en un mundo donde vivimos rodeados de tantas corrientes, de tantas modas, de tantos trends, en un mundo donde se nos expone tanto en social media, maneras de transformar tus rutinas, maneras de transformar tus hábitos, disciplina, en una temporada donde se nos expone tanto a esto, lo que Dios va a hacer a través de al ritmo de Jesús va a ser que mientras que miremos y contemplemos cómo era la vida de Jesús, nuestras vidas puedan ser transformadas. Que pasemos de ser esas personas que solamente escuchan y conocen sobre Jesús, sino que ahora seamos aquellos que viven como Jesús vivió. Se trata de lo que dice 2 de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma. Esta va a ser una temporada de contemplar. Vamos a mirar, vamos a observar, vamos a ver la vida de Jesús. Y a medida que miremos ese espejo de gloria, en esa misma gloria, tu vida va a ser transformada. Uno de los directores de la película La Pasión de Cristo dijo: nadie puede pasar 7 días con Jesús y no ser transformado por este. Y es que nos vamos a convertir en lo que vamos a contemplar. Y sí lo sé que me vas a decir, Mica, hay muchísimo contenido sobre cómo mejorar mis hábitos, sobre cómo cambiar mis disciplinas. Hay muchísimo. Y se nos han presentado muchas maneras de transformar nuestras disciplinas. Sí las hay, pero solo hay una manera que es digna de ser imitada. No importa el modelo que hayas seguido, si este no estaba imitando a Jesús, entonces no es digno de ser imitado. Jesús, una de sus muy sabias palabras fueron: porque ejemplo yo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que, ¿qué te parece si cambiamos cada mal hábito por un hábito de Jesús? Yes. Quiero que este espacio sea muy natural, muy honesto. Así que vamos a ir ya de una a cuál es ese primer hábito que el Señor o que Dios quiere traer a nuestras vidas. Con el primer, y vamos a leer, porque mientras leemos, contemplamos, y dice la palabra en Marcos 1:35, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Allí él oraba. Y el hábito del cual te voy a estar hablando el día de hoy, que Jesús fue el primer ejemplo de esto, fue el hábito de aislarse. La palabra aislamiento tiene el significado apartar a algo o a alguien de todo tipo de compañía, o simplemente alejado de actividades o de personas, un lugar aislado. Este hábito de Jesús que hacía continuamente, ya sea aislarse momentáneamente o aislarse por unos días, era un hábito que él tenía por costumbre con el único fin de aislarse o de silenciar el ruido que todos los días se presentaba a su alrededor. El propósito de este hábito que él tenía era alejarse de todas esas demandas de su vida cotidiana para pasar un tiempo con Dios. Y no solamente pasar tiempo con Dios, sino relacionarse con Dios y poder reactivar sus fuerzas, no solo espirituales, sino que también
emocionales. Sabemos muy bien que en nuestra sociedad o en el tiempo que vivimos, cada vez se hace como más complicado tener ese chance de aislarse o de estar a solas. Ahora, ¿por qué es que es difícil? Pues porque todos tenemos muchísimas cosas por hacer, muchísimos lugares por ir, muchas personas a nuestro alrededor, a veces amistades, a veces amigos, ¿verdad? Y sentimos que el ruido de nuestro alrededor puede ser muchas veces muy fuerte, o las demandas incluso de aquellos que nos rodean, o incluso las tareas de la casa, las cosas por hacer, podemos decir que se vuelven muy fuertes, ¿sí? Y no nos dejan tener esos tiempos donde estamos totalmente aislados, no solo de personas, sino de demandas cotidianas. Es muy difícil. ¿Saben? Las palabras que Jesús escuchaba continuamente mientras que Él caminaba por aquí por la tierra eran: Jesús, sáname, Jesús, tócame, Jesús, ayúdame, Jesús, haz algo nuevo, Jesús, ven, interven, Jesús, ven, necesitamos un milagro, Jesús, te necesitamos por aquí, por allá, por aquí, por acá, Jesús, escúchame, Jesús, dame más, Jesús, dame de beber. ¿Y qué pasa con todas estas demandas que Jesús tenían? Pues que estas demandas desgastan el cuerpo, desgastan la mente, desgastan lo que Jesús era como un humano aquí en la tierra. Las demandas de todos los días agotan nuestro espíritu, cansan nuestras fuerzas, incluso estresan nuestra alma, porque somos alma, cuerpo y espíritu, y físicamente, espiritualmente y emocionalmente nos desgastamos con tantas demandas. Pero algo hacía Jesús, y Él reconocía y sabía que necesitaba ser aislado para poder ser recargado. ¿Alguna vez te has sentido como que estás avanzando y estás haciendo cosas, sí, pero te sientes en un cansancio emocional o en un cansancio espiritual constante? Jesús nos mostró el hábito de aislarse. Su vida nos revela y su vida nos enseña que es necesario tomar un paso atrás y aislarnos. Jesús muy frecuentemente a través de la Biblia se retiraba de las personas, se retiraba de las presiones de la gente, del ruido de la vida cotidiana, y aunque no era una persona solitaria, Él reconocía que necesitaba tiempos donde tenía y debía que estar a solas, para así poder refrescarse en lo espiritual y en lo emocional. Porque lo que pasa normalmente en la soledad determina lo que va a pasar la mayoría del tiempo cuando estés acompañado o públicamente. En Mateo 14:23 leemos que Jesús sube al monte, sube a un monte para orar a solas. En Mateo 14:13 Jesús se aparta a un desierto. En Juan 6:15 también se aparta en un monte. Vemos un montón de historias. Literal, hay un momento que a mí me hizo reír un poco mientras que contaba esta historia hace unas semanas, y es que Jesús está con sus discípulos, están a punto de hacer un viaje, ¿sí? Los discípulos con Jesús, y Jesús literalmente, la Biblia dice que les dice: vayan yendo, tipo vayan zarpando, vayan saliendo, vayan empezando el viaje, que yo ya les alcanzo. Él sabía que podía caminar sobre el agua, pero cuando Él les dice vayan yendo, vayan empezando el viaje, es porque Él se quiere quedar para pasar un tiempo a solas con el Padre, para recargar su alma y su espíritu. Jesús era intencional, y de donde no había tiempo, porque Jesús estaba a punto de hacer un viaje literal en el mar, de donde parecía que no había tiempo, Jesús todo el tiempo era intencional. El primer versículo que leíamos era que Jesús se levantaba de madrugada, aún antes de que saliera el sol. Es decir, Jesús buscaba el momento. Él era intencional porque sabía que necesitaba este tiempo de aislarse. ¿Por qué yo o por qué tú deberías de comenzar a pasar tiempos aislado? Porque tú y yo necesitamos comenzar a escuchar la voz de Dios más profunda y claramente. Sí, este es el primero
de muchos videos, de muchos hábitos, pero si hay uno que es base, es el que tú y yo comencemos a aislarnos de tantísimo ruido que hay a nuestro alrededor. ¿Qué pasa cuando estamos ahogándonos en ruidos, en decisiones? Tomamos decisiones bajo presión. Vivimos constantemente vidas que toman decisiones bajo presión emocional, bajo presión espiritual. Pero cuando Jesús se apartaba de sus discípulos era porque Él necesitaba escuchar claramente cuál era la voluntad del Padre. En el episodio del Getsemaní, cuando Jesús está profundamente afligido porque sabe que está por ir a la cruz y está por suceder la voluntad del Padre, pero está tan afligido que Él sabe que lo que necesita en ese tiempo es escuchar una vez más cuál es la voluntad o qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Y es que es tiempo que dejemos que el ruido ahogue nuestra capacidad de tomar decisiones en Cristo. Sabes, muchas veces vivimos constantes consecuencias de decisiones que tomamos en días, semanas, meses anteriores, solamente porque no tuvimos ese espacio donde nos aislamos para escuchar solamente lo que Dios quería decir. ¿Cuándo se aislaba Jesús? Jesús se aislaba para orar. Jesús se aislaba en sus momentos de comida. De hecho, hay un versículo que dice que Jesús dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús les invita a sus discípulos a comer, porque incluso el tiempo de tu comida, el tiempo de tu desayuno, el tiempo de tu camino al trabajo, a la universidad, al colegio, a bachillerato, ese pequeño espacio donde tú estás a solas puede ser un tiempo donde tú medites, reflexiones y puedas hablar con Dios. Jesús necesitaba constantemente apartarse porque Él necesitaba tomar o obtener la perspectiva correcta. Y tú y yo necesitamos ver las cosas como Dios las ve, pero solamente veremos la perspectiva o obtendremos la perspectiva de Cristo cuando escuchemos a Cristo. Y créeme que en medio de muchísimo ruido es muy difícil y te puedo decir hasta imposible escucharle. Pero cuando tú decides apartarte intencionalmente con solamente un corazón dispuesto o con un corazón intencional de que Dios, me quiero apartar o quiero estar un tiempo a solas contigo, vas a escuchar cuál es esa voluntad del Padre. Jesús se apartaba porque habían muchas batallas espirituales. Cuando Él se aparta, ayunar, Satanás viene y ciertamente le ataca, pero allí Jesús, allí a solas con Dios, aprendió a vencer la tentación. Sabes, hay muchas batallas públicas que solamente las vas a ganar desde tu lugar secreto. Tu lugar secreto es literal el lugar de victorias. Es el lugar donde se da la victoria. Tus victorias comienzan en tu lugar a solas. Muchas victorias espirituales y naturales se ganan en privado y Dios luego solamente las expone en público. El momento de aislarnos es un tiempo y puede ser un tiempo donde no solamente vas a hablarle a Dios, sino que también puede ser ese momento donde hagas un silencio para escuchar que Dios está y qué es lo que Dios quiere decir. Ahora, como bien sabes, si ya fuiste parte de Hábitos de Jesús 1, sabrás que todo buen hábito que Cristo nos modela, nosotros como humanos nos hemos encargado de poner unos enemigos, ¿sí?, que van a procurar muy profundamente que tú no tengas este tiempo a solas o de aislamiento con Dios. Los hay, pero para poder enfrentarlos, en cada video que vas a ver aquí,
los vamos a enfrentar y los vamos a confrontar y los vamos a leer a corazón abierto para que tú y yo podamos ser totalmente honestos y transparentes en qué es aquello que no va a limitar el que yo me pueda aislar con Dios. Número 1, culpabilidad. Y es que me sentiré culpable si no cumplo con aquello que me prometí, si no hago aquello que tenía que hacer solamente por pasar un tiempo con Dios. 2, ocupaciones. No tengo tiempo. Es que tengo muchísimo trabajo en la universidad o del colegio. Déjame decirte que esto que estamos mencionando ahora, estos enemigos los estamos descubriendo, literal poniendo a la luz para que tú sepas que ninguno de estos va a ser uno de tus límites a vivir este hábito. Número 3, un enemigo es el ego. A mí me necesitan aquí, yo soy indispensable allá, yo necesito hacer eso allí. Y pensamos que somos indispensables y dentro de nosotros hay un ego de que si yo no hago eso, no va a salir bien. Y déjame decirte que van a haber momentos donde vas a tener que sacrificar tu ego, incluso tus ganas de hacer otras cosas que te gustarían hacer para poder tener ese tiempo a solas con Jesús. Número 4, el aburrimiento. A mí me aburre estar solo, a mí no me gusta estar solo. Número 5 y 6 diría que van juntos, la incomodidad de estar solo. Quizás esto puede ser y va a ser un reto para algunos. Yo, en lo personal, soy una persona que me gusta mucho diría estar acompañada, no acostumbro a estar sola. Sin embargo, la etapa universitaria y de bachillerato también fueron temporadas donde Dios como que me empezó a mostrar de que Mica, van a haber momentos donde vas a estar sola. De hecho, les comparto aquí que la primera vez que estuve sola fue en la universidad, porque mis amigas no tenían los mismos horarios que yo. Entonces me tocó como tener un lunch solita y yo dije, no me puedo creer que estoy en un lugar público y estoy teniendo lunch solita. Me chocó demasiado, pero en ese momento ya conocí a Dios y me acuerdo tanto que dije, ni siquiera voy a poner música, voy a dejar el ruido de alrededor, pero voy a empezar a hablar con Jesús, voy a empezar a pensar en su palabra, voy a empezar a ver qué es lo que Él quiere hacer con mi vida. Y comencé solamente como a explicarle a Jesús cómo me sentía en ese momento. Y sí, o sea, Dios nos va a estrechar, Dios nos va a algunos, sí, quizás tú eres lo contrario y quizás tú disfrutas mucho de estar a solas, comer a solas, y solamente piensa en esos momentos de tu día, ya sea, tuve una temporada donde tenía descansos en la universidad al lado de un canal y wow, hice lo mejor de ese tiempo. Decía, este va a ser mi tiempo de leer la Biblia aquí. Piensa en ese momento donde estás a solas en tu día y si dices no lo hay, yo me levanto y de una para el trabajo, de una para las ocupaciones, de una tengo que llevar al colegio a tal, tengo que hacer esto. Hagamos como Jesús y piensa, ¿será que me tengo que levantar más temprano? ¿Será que tengo que levantarme antes de que salga el sol? ¿Será que tengo que acostarme quizás más tarde? ¿Qué es eso que puedes hacer en tu agenda? Ese ajuste que sabes que necesitas hacer para tener esos tiempos de aislamiento. Otro enemigo que también lo vamos a desenmascarar es el enemigo de ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Y sí, me acuerdo que en bachillerato pues las amigas y los amigos siempre quieren estar contigo, ¿no? Nos daban una hora de revision y yo decía, wow, esta es la hora en la que voy a poder hacer mi devocional. Pero luego venían las amigas o pasaban por allí y era como que, ay, ya no. Y en el trabajo quizás va a ser lo mismo, quizás hay un momento en el trabajo que te lo dan y hay personas a tu alrededor, pero quizás ese puede ser el tiempo que Dios pueda abrir en tu vida para que puedas pasar tiempos de recargamiento espiritual y emocional con el Padre.
Y me encantaría que todos los días tenga mi tiempo con Dios a la misma hora y al mismo tiempo, pero la verdad es que muchas veces no es así. El paso número 1 es que tú permitas tener este tiempo a solas con Dios. Tú vas a elegir un lugar y un momento de tu día donde vas a decir, este tiempo es para yo y para Dios. Y no esperes el momento perfecto, no. Hazlo inmediatamente, se te dé la oportunidad, literal. En el momento en el que dices, este podría ser un momento donde podría estar leyendo mi Biblia, deja que ese mismo sea el momento inmediato. No te lo pienses 2 veces, no. Saca el móvil de la habitación si es necesario y di, este es el tiempo que yo voy a darle a Dios hoy. Sé muy honesto con lo que estás haciendo y en esto puedes hablar con Dios y puedes decirle, Dios, de verdad que quiero que este tiempo sea para ti y para mí, por favor, quita toda distracción, pero también pon en mí el que yo sepa quitar toda distracción. Muchas veces el distractor número 1 es el teléfono, y si es algo que no te deja tener ese tiempo con Dios, apágalo. Pero si es quizás esa herramienta que puedes usar para tener una alabanza en tus oídos, para leer la Biblia, deja que lo sea, pero que sea un tiempo intencional donde tú seas honesto con Dios. Dios, quiero pasar tiempo contigo. Y en este tiempo vas a llenar tu mente de la palabra de Dios, vas a meditar y pensar y leer y meditar en lo que Dios nos deja escrito en la palabra de Dios. En este momento simplemente vas a abrir tu Biblia y vas a meditar en qué es aquello que Dios quiere que tú medites en. Vas a desconectarte, vas a alejarte de toda distracción. Si es una persona, le dices, por favor, quédate afuera por un tiempo. Si tienes una habitación, pon un cartel de estoy ocupado o pon el seguro. Yo soy así. Deja que tu tiempo a solas sea un tiempo de quietud, sea un tiempo donde permitas que Dios te renueve, que Dios renueve tus fuerzas, que renueve tu visión, que renueve la manera en la que ves las cosas. Dios te permita descansar y que en medio de esa quietud y de esa intención de apartarte, puedas escuchar a Dios. Prueba a diferentes lugares, sí, no te limites a un solo lugar. Dios es omnipresente, así que lo puedes encontrar en todos lugares. Prueba a diferentes lugares. A veces repetir la misma rutina se puede volver repetitivo. No sé, esto depende mucho de cómo tú te sientas más cómodo. Tip que funciona muy bien es que ya tengas preparado qué es aquello que vas a leer. O sea, si vas a pasar mañana un tiempo con Dios, ya ten en mente o qué pasaje de la Biblia vas a leer, o qué devocional vas a seguir, o qué libro vas a estar leyendo. Hazte ya una idea, cosa que cuando tú te levantes o cuando tú vayas ese tiempo ya vas a saber qué leer. Lleva tu Biblia, lleva un cuaderno donde puedas escribir o anotar en tus mismas notas del móvil y comprométete a regresar al día siguiente. Sabes, todos los días Dios tiene el pan en la mesa para ti. Y ese es tu alimento. Eso es lo que te va a alimentar espiritualmente para todo lo que se presenta en tu día. Y al igual que cuando comemos, no te preocupes si dices, es que ayer leí y ya no me acuerdo lo que leí o no lo entendí, pero al igual que comemos todos los días y quizás yo hoy ya no me acuerdo de lo que comí ayer, eso fue igual nutrientes para mi vida. Y lo que haces cada día va nutriendo tu vida y eventualmente vas a ver que estos tiempos de aislamiento están siendo mucho más que solo un tiempo de aislarme. Es un tiempo donde Dios va a comenzar a hablar a tu espíritu. Así que solamente te animo a que cada vez que tengas un tiempo de aislamiento en los próximos días, ese día te comprometas a que vas a volver. Le dices, Jesús, voy a volver aquí porque sé que tú me esperas nuevamente aquí. Así que hasta aquí llegamos con el primer hábito de esta serie. Van a venir muchísimos más. De hecho, algunos ya están grabados, pero voy a estar
siguiendo este camino a través de redes sociales, y voy a estar mostrándoles de que no voy a mantenerlo algo rutinario. No quiero que sea algo de que, como ya viene el otro hábito, nos olvidamos de este hábito. Vamos a ser muy intencionales y voy a estar muy sensible a lo que Dios quiere hacer y el momento en el que debemos de pasar al siguiente. Pero definitivamente, si esta es tu primera vez en este canal, te animo a que te suscribas para que puedas recibir esa notificación o ese momento en el que se esté lanzando ese próximo hábito, porque sin duda Jesús fue un modelo a seguir, y no solamente modeló partes, sino que modeló exactamente todo lo que necesitamos aprender de Él. Así que gracias por llegar hasta aquí. Oro que este video sea de bendición y los leo en los comentarios.